Bien, arrancamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al segundo encuentro de nuestro taller de lectura filosófica que estamos dedicando al Teteto de Platón. Durante el encuentro de la semana pasada estuvimos leyendo la introducción y unas primeras líneas del comienzo de la obra. Vimos que el programa central o el problema central que vamos a discutir durante la lectura gira en torno a la pregunta por el saber. ¿Sí? ¿Qué es el saber? ¿Qué estamos diciendo cuando aseguramos conocer algo? También adelantamos que esta pregunta por el saber no va a ser respondida en este libro, pero que todo lo que vamos a aprender mientras lo vayamos leyendo hace que valga la pena estudiarlo. Bien, hasta donde leímos el encuentro pasado, Sócrates se proponía poner a prueba las habilidades intelectuales de Teteto. Ya habían empezado a hablar. ¿Sí? A ver un segundo. Listo. Bueno, habían empezado a hablar, ¿no? Así pretendía Sócrates poner a prueba a Teteto, hablando, haciendo preguntas. En eso consiste el método socrático. Más adelante vamos a profundizar sobre ese tema. Ahora empecemos a leer. ¿Sí? Estamos en la página 181, nos habíamos quedado, en la octava línea, donde empieza a hablar Sócrates. Antes de arrancar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, yo leo a ver si aparece algo, por ahora no aparece nada. Bien, vamos arrancando entonces. Arranco a leer. Página 181, habíamos dicho, octava línea, empieza a hablar Sócrates. Y dice así, pues bien, esto es lo que me deja perplejo. No soy capaz de comprender adecuadamente, por mí mismo, qué es realmente el saber. ¿Seríamos capaces de contestar esta pregunta? ¿Qué decís? ¿Quién de nosotros será el primero en hablar? Si alguien se equivoca, y siempre que alguien se equivoque, se sentará y será el burro, como dicen los niños cuando juegan a la pelota. Por el contrario, el que quede a salvo del error será el rey, y podrá ordenarnos que contestemos a las preguntas que él quiera. ¿Por qué calláis? ¿No será, Teodoro, que me estoy portando con rudeza por el amor que tengo a los razonamientos? ¿Es que me estoy dejando llevar por mi afán de haceros conversar y de que lleguéis a tener relaciones amistosas y afables los unos con los otros? Teodoro le responde, no podría decirse de ningún modo, Sócrates, que eso sea rudeza. Es más, debes animar a uno de estos jóvenes a contestar tus preguntas. Yo no estoy acostumbrado a este tipo de discusión y tampoco tengo ya edad para acostumbrarme. En cambio, a ellos les sería muy conveniente y además podrían hacer muchos progresos, pues en realidad a la juventud le es posible hacer progresos en todo. No sueltes a Teteto, sigue como comenzaste y pregúntale. Y empieza a hablar Sócrates. Dice, escucha pues, Teteto, lo que dice Teodoro, a quien no creo que quieras desobedecer. Además, no está bien que en estas cosas quien es más joven haga caso omiso de lo que ordena un hombre sabio. Pórtate bien y contesta gentilmente. ¿Qué te parece a ti que es el saber? Tendré que hacerlo, Sócrates, ya que vosotros me lo pedís. De cualquier manera, si me equivoco en algo, me corregirán. Sí, ese es el fragmento. Ahora empezamos a analizarlo un poco. Acá otra vez tenemos a Sócrates introduciendo el problema del saber. Dice que es una pregunta que lo ha dejado perplejo. Admite que él solo no pudo resolverla. Parece que va a necesitar ayuda de otras personas para responder a aquella pregunta. Además, propone algunas reglas para el diálogo. El que se equivoque en las respuestas va a ser colocado como el burro, dice, y va a tener que responder las preguntas de los otros. La finalidad de la conversación es encontrar la verdad, ¿no? Y si no podemos llevar la iniciativa en esta investigación, tendremos que responder preguntas. Podemos ver que Sócrates, si nadie se le opone, se coloca a él mismo como el coordinador de la investigación. Obviamente Teteto, un simple estudiante, no va a pretender manejar el diálogo. Teodoro, que es un gran maestro y tiene mucha más trayectoria que Teteto, dice que no se anima a seguir el ritmo de un cuestionario de Sócrates. Pero Teteto va a poder hacerlo sin problemas, es joven y inteligente. Así que los papeles ya quedaron asignados. Sí, Sócrates va a mandar acá en el diálogo
y Teteto va a obedecer. ¿Todos de acuerdo? Parece que sí. Teteto acepta sin problemas, va a tener que responder a todas las preguntas que le haga Sócrates. Y su primera pregunta ya la hizo. ¿Qué es el saber? Esa es la primera pregunta. Y ahora va a responder Teteto. ¿Sí? Sigamos leyendo, estamos cerca de la mitad de la página 182. Antes de empezar a leer, alguna pregunta, comentario. Por ahora no veo nada, así que sigamos. Leo, es un fragmento cortito, está en la mitad de la página 182, en la última mitad. Y empieza a hablar Teteto. Sí, dice, a mí ciertamente me parece que son saberes las cosas que uno podría aprender de Teodoro, como la geometría y todo eso de que tú hablabas hace un momento. También lo son, a su vez, la zapatería y las artes que son propias de los demás operarios. Todas y cada una de ellas no son otra cosa que saber. Y Sócrates le dice, desde luego, amigo mío, eres gentil y generoso al enumerar tantas y tan variadas cosas en lugar de la única, sencilla y simple que se te pedía. Y ahí termina el fragmento. Sí, es un fragmento cortito. Bien, esta es la primera respuesta de Teteto, ¿sí? Ante la pregunta ¿qué es el saber? Vamos a ver que el Teteto se trata de esto. Pregunta Sócrates qué es el saber y Teteto va respondiendo. Se va equivocando y van corrigiendo la respuesta. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta ¿qué es el saber? Teteto le responde, el saber es aquello que uno puede aprender de Teodoro, ¿sí? Como la geometría. También son saberes la zapatería y el arte. La respuesta que le da Sócrates es bastante sarcástica, ¿no? Dice, en general, vamos a detectar mucho sarcasmo en las obras de Platón. Es importante saber cuándo habla en serio y cuándo no para poder entender su filosofía. ¿Sí? Acá lo que hace Sócrates le agradece a Teteto su gentileza y generosidad, ¿sí? Sarcásticamente, al haber enumerado aquellos saberes. Aunque él le había preguntado acerca de un solo saber, ¿sí? El saber con mayúscula. Lo que le está diciendo es que él le preguntó una cosa y Teteto le respondió otra. Sigamos leyendo para ver cómo sigue. ¿Sí? Seguimos en la página 182. Y arranca a hablar Teteto. Dice, ¿por qué dices eso, Sócrates? Tal vez por nada, pero te voy a decir qué pienso al respecto, cuando aludes a la zapatería. ¿Quieres decir otra cosa que el saber hacer zapatos? No, le dice Teteto. Y cuando hablas de carpintería, ¿haces referencia a otra cosa que al saber cómo fabricar los objetos de madera? No, eso es lo que quiero decir. ¿No es verdad que en ambos casos estás definiendo aquello en lo que consiste uno y otro saber? Sí, le dice Teteto. Y entonces Sócrates acá le pide un par de aclaraciones para ver si Teteto se da cuenta de las fallas en su respuesta. Parece que todavía no entiende qué es lo que está mal. Lo que queda claro es que Sócrates preguntó lo que es el saber en general y Teteto no hizo más que referir a algunos tipos de saberes particulares. El problema parece ser que Teteto no diferencia entre lo general y lo particular. Sí, un problema bastante común en filosofía. Bueno, sigamos un poco más. Este fragmento es un poco más largo. Estamos al principio de la página 183 y habla Sócrates. Ven que me lleno el mate. Ahí está. Bueno, empieza Sócrates. Dice, pero Teteto, eso no era lo que se te preguntaba. La pregunta no era acerca de qué cosa trata de saber ni cuántos hay. No te preguntábamos con la intención de contarlos, sino con la intención de conocer qué es el saber en sí mismo. No sé si me expreso adecuadamente. Sí, tienes mucha razón, le dice. Entonces, atiende a esto. Si alguien nos preguntara acerca de algo insignificante y banal, como ¿qué es el barro? ¿No haríamos ridículo si contestáramos que el barro es el barro del alfarero, el barro del constructor de hornos y el barro del que se hacen los ladrillos? Tal vez, dice Teteto. En primer lugar, sería ridículo pensar que el que nos pregunta entendería algo de nuestra respuesta, solo porque mencionamos de qué tipo de barro se trata. ¿Crees que alguien entiende el nombre de algo si no sabe qué es? De ninguna manera, dice Teteto. Entonces, quien no sabe qué es el saber, no entenderá qué es el saber relacionado con los zapatos. Desde luego que no.
Así que el que desconoce qué es el saber no entenderá qué es la zapatería ni ninguna de las otras artes. Así es. Por lo tanto, sería ridículo responder a la pregunta sobre qué es el saber dándole el nombre de un arte cualquiera, ya que quien responde haciendo referencia al saber de algo en particular no está contestando la pregunta que se le hace. Eso parece, dice Teteto. En segundo lugar, cuando es posible una respuesta más simple y breve, es necesario evitar recorrer un camino sin fin. Por ejemplo, en la cuestión acerca del barro. Lo más simple y sencillo sería decir que el barro es tierra mezclada con agua, dejando a un lado a quien pertenece. Y ahí termina el fragmento. Otra vez, Sócrates está poniendo en evidencia el error de Teteto, ¿no? Se le preguntó una cosa y él respondió otra totalmente distinta. No queríamos saber sobre qué son los saberes ni cuántos hay. Lo que estamos queriendo averiguar es qué es el saber en sí mismo. No queremos saber cuántos hay ni de qué tipos los hay. Necesitamos saber qué es el saber para poder decidir si algo es saber o no es saber. ¿Sí? Sócrates es conocido por eso mismo. Es un buscador de definiciones universales. Esto parece ser una novedad en la época. Nadie le sabe responder estas preguntas a Sócrates. Ni siquiera aquellas personas que son expertas en su materia. Por ejemplo, recuerdo una vez que Sócrates visita a un juez en Atenas y le pregunta qué es la justicia. Y el juez no tiene manera de responder qué es la justicia en sí misma. Solamente puede enumerar ejemplos de acciones justas e injustas. Haciendo estos cuestionamientos, Sócrates se va ganando el odio de muchos hombres poderosos, porque pone en evidencia su ignorancia acerca de los conceptos centrales de su profesión. Le demuestra que en realidad no saben nada de aquello que creen saber, y eso parece que a la gente no le gusta. Así se da cuenta de que el único que sabe que no sabe nada es él mismo. Y eso lo convierte en el hombre más sabio de Atenas. No sé si sabían, pero se cuenta que un amigo de Sócrates fue al oráculo de Delfos y le preguntó si Sócrates era el hombre más sabio de todos. Y el oráculo le respondió que sí, efectivamente, era el hombre más sabio. Sócrates no entendía por qué el oráculo había dicho eso. Hasta que empezó a visitar a los hombres más sabios de la ciudad, y después de hablar con ellos, haciéndoles estas preguntas molestas que él hace, se convenció de que era cierto. Y los demás creen saber cosas, pero en realidad no las saben. Esa es una de las frases más célebres de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Y ese se convierte en el punto de partida indispensable para empezar a hacer filosofía. En primer lugar, necesitamos reconocer que no sabemos aquello que más creíamos saber. Solamente después de haber reconocido nuestra ignorancia, estamos en condiciones de empezar a buscar la verdad. Aquellos que creen conocer la verdad acerca de cualquier asunto, no va a ponerse a investigar ni a cuestionar sus saberes. No van a hacer filosofía, ni van a hacerse científicos tampoco. Porque si estamos convencidos de que sabemos, por ejemplo, lo que es el mundo, no nos vamos a preguntar nada acerca de él. Bien, volvamos al fragmento que estábamos leyendo. Para que Teteto comprenda claramente su error y para que no vuelva a cometer el mismo error, ¿no? Sócrates se lo explica con un ejemplo simple y particular. La pregunta por el saber es bastante compleja para entenderla. ¿Qué pasaría si alguien me preguntara qué es el barro? Sí, un ejemplo banal, dice Sócrates. ¿Qué es el barro? Siguiendo la lógica de la respuesta que dio Teteto, en primer lugar, diríamos que el barro es el que usa el alfarero, el que se usa para construir hornos y el que se usa para fabricar ladrillos. Y pasa lo mismo con el saber. ¿Sí? Responder estos saberes particulares o estos barros particulares es dar una respuesta ridícula, dice Sócrates. Alguien que no supiera lo que es el barro no podría comprenderlo con una respuesta como esa. Pasa lo mismo con el saber. Nadie puede entender claramente lo que es el saber si se le enumeran los diferentes tipos de saber que hay.
Pregunto lo que es el saber y me responden, el saber es algo que podemos aprender de Zapatero. ¿Sí? Si no sabemos lo que es el saber, tampoco vamos a saber lo que es la zapatería. Y no sabremos que la zapatería es un tipo de saber, ni por qué la zapatería es considerada un tipo de saber. La respuesta tiene que ser mucho más simple, dice Sócrates. Empezar a enumerar todas las utilidades del barro no me va a explicar lo que es el barro, porque sus utilidades son infinitas. Si una respuesta de ese tipo se convertiría en una tarea infinita. ¿Cuál sería la definición de barro entonces? Bueno, el barro es tierra mojada, ¿sí? Esa es la respuesta que queremos. Si yo sé que el barro es tierra mojada, voy a poder reconocerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso es una definición universal, según Sócrates. Lo mismo necesitamos encontrar cuando buscamos el saber, una definición universal, que explique todos los saberes al mismo tiempo. El saber en sí mismo, el concepto, la idea. Eso está pidiendo Sócrates. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Algo que no está claro? ¿Algún comentario que quieran hacer? Por ahora no, silencio absoluto. Bien, bueno, seguimos. A ver cómo viene la cosa. Veamos qué es lo que responde Teteto. Es un fragmento muy complicado así que prestemos mucha atención. ¿Sí? Estamos en la página 184. Y arranca hablando Teteto. Teteto dice, tal y como lo expones ahora, Sócrates, me parece fácil. Además, es posible que me estés preguntando por la misma cuestión que se nos presentó a tu tocayo Sócrates, que está aquí, y a mí, cuando estábamos dialogando hace un momento. ¿A qué te refieres, Teteto? Con respecto a las potencias, Teodoro nos hizo un dibujo para demostrarnos que las de 3 y las de 5 pies no son conmensurables en longitud con las de 1. Y las fue eligiendo así, una a una, hasta la de 17 pies. Pero se detuvo en esta por alguna razón. Así es que se nos ocurrió que podríamos intentar reunir todas las potencias, ya que parecían ilimitadas en número, bajo la denominación de un mismo término. ¿Y encontraste algo con esas características? Yo creo que sí, dice Teteto, pero examínalo tú mismo. Dime, dividimos todos los números en dos clases. El que se obtiene multiplicando un número por sí mismo, lo representamos en la figura de un cuadrado, y lo denominamos cuadrado y equilátero. Muy bien. Pero los números intermedios, como son el 3, el 5 y todo el que no puede obtenerse multiplicando un número por sí mismo, sino multiplicando uno menor por otro, o uno mayor por otro menor, estos, que quedan comprendidos en lados mayores y menores, los representamos a su vez en la figura de un rectángulo, y les damos el nombre de número rectangular. Estupendo, pero ¿qué hiciste a continuación de esto? Todas las líneas que representan en el plano un número bajo la forma de un cuadrado equilátero, las definimos como longitudes. En cambio, las que constituyen una figura de longitudes desiguales, las definimos como potencias, puesto que en longitud no son conmensurables con aquellas, pero sí lo son en superficie. Y con respecto a los sólidos, hacemos algo parecido. Bien, ahí termina el fragmento. Como era de esperarse, Teteto, alumno del geómetra Teodoro, empezó a hablar de matemáticas, ¿no? Parece haber entendido lo que está buscando Sócrates, al comparar esta situación con otra que se le presentó mientras estudiaba con otro Sócrates, un compañero que tiene en las clases de Teodoro. Sí, parece que habían al menos dos Sócrates en Atenas. Era un nombre común. En algunos libros de historia antigua también nos encontramos leyendo las andanzas de algún otro Sócrates que no tiene nada que ver con el filósofo. Bien, no me voy a poner muy técnico con la lectura de esta explicación de Teteto. Sí, creo que no vale la pena. Veamos cuál es la esencia de lo que está queriendo explicar. Si quieren profundizar sobre este tema, lo pueden buscar en internet
como espiral de Teodoro. Sí, a ver si lo puedo escribir en el chat. Porque ahí es una teoría media rara, complicada, matemática. Bien, ahí lo escribí en el chat. Es la espiral de Teodoro. Si lo buscan así por internet, van a encontrar una explicación mucho más compleja de la que voy a dar yo. Yo voy a simplificar un poco para que lo podamos entender. Bien, como les había avisado en la clase pasada, el Teodoro que aparece en este diálogo fue verdaderamente un gran geómetra. Hizo descubrimientos muy importantes en geometría, como el caso de este espiral de Teodoro. Simplificando un poco la explicación, Teteto, mientras estudiaba geometría, se encontró con dos tipos de números. Y por un lado, los que se obtienen multiplicando un número por sí mismo. A estos los llamaron cuadrados. Los cuadrados serían el 4, por ejemplo. ¿Sí? Porque ese número se puede obtener multiplicando al 2 por sí mismo. ¿Sí? 2 por 2 es igual a 4. El 9 también sería un número cuadrado, ¿sí? Porque lo podemos obtener multiplicando 3 por 3. Por otro lado, encontró algunos números que no podían obtenerse multiplicando un número por sí mismo. Por ejemplo, el 5 o el 7. Y estos números los llamaron rectángulos. ¿Por qué le parece a Teteto que esto es algo similar a lo que está pidiendo Sócrates? Porque lo que está expresando Teteto con el nombre cuadrado es una progresión de números infinita. ¿Sí? En lugar de hacer un listado con todos los números cuadrados que existen, lo cual es imposible porque son infinitos, nos da una definición universal de ese tipo de números. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los números cuadrados? Sería ridículo que me dijera el 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? Bueno, en realidad esos son los rectángulos. No terminaría nunca de explicarlos de esa manera. En cambio, los define a todos juntos diciendo los números cuadrados son los números que pueden obtenerse multiplicando un número por sí mismo. Con esa respuesta ya puedo estar satisfecho. ¿Sí? Si analizo cualquier número con esa fórmula, yo siempre voy a poder decidir si ese número es un cuadrado o es un número rectángulo, fijándome si puedo obtenerlo con un número que se multiplique a sí mismo. ¿Se entiende más o menos esto? Bien, sigamos. Estamos al final de la página 185, ¿sí? Va a empezar a hablar Sócrates. Pero la esencia de la explicación es esa, es agrupar diferentes tipos de números. También podríamos agrupar los números pares o impares, si hubiera sido más fácil decirlo de esa manera. Si los números pares e impares también son infinitos en número y los encerramos bajo una misma denominación, ¿sí? Que explica una determinada característica de ese conjunto de números. Bien, seguimos, estamos al final de la página 185. Habla Sócrates. Dice: extraordinario, muchachos. Me parece que Teodoro no va a tener que ser acusado de prestar falso testimonio. Y sin embargo, Sócrates, acerca de saber, no voy a ser capaz de responder como en el caso de las longitudes y las potencias. Pero me parece que tú buscas algo por el estilo. De manera que Teodoro, después de todo, parece que va a quedar como mentiroso. ¿Por qué? Imagínate que te elogiara como corredor y afirmara no haber encontrado a un joven tan bien dotado como tú para las carreras. ¿Crees que su elogio sería menos verdadero porque te venciera alguien en plena forma y más rápido que tú? No, yo creo que no. ¿Crees, sin embargo, que el saber es, como el ejemplo que mencionaba, algo fácil y no una de las cosas más difíciles que se pueden investigar, como quiera que se mire? No, por Zeus. Ya lo considero entre las cosas más difíciles. Confía, pues, en ti mismo
y piensa que Teodoro llevaba algo de razón. Pon todo tu esfuerzo en esto, como en lo demás, e intenta alcanzar una definición de lo que es realmente el saber. Si es por mi esfuerzo, Sócrates, ya se revelará. Adelante, pues ya acabas de indicarnos el camino tan acertadamente. Intenta imitar tu respuesta acerca de las potencias. De la misma manera que antes las reuniste, siendo muchas en una sola clase, ahora debes también referirte a los muchos saberes con una sola. Te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión, al oír las noticias que me llegaban de tus preguntas, pero no estoy convencido de que pueda decir algo que valga la pena, ni he oído a nadie que haya dado una respuesta en los términos exigidos por ti. Y sin embargo, no he dejado de interesarme en ello. Y Sócrates le responde: sufres los dolores del parto, Teteto, porque no eres estéril y llevas el fruto dentro de ti. No sé, Sócrates, te estoy diciendo la experiencia que he tenido. Y ahí termina el fragmento. Efectivamente, a Sócrates le parece excelente la comparación que hizo Teteto. Finalmente están en la misma sintonía. Están hablando el mismo idioma. El de la ciencia y la filosofía, el de las definiciones universales. Sócrates demuestra su satisfacción halagando a Teteto. Dice que Teodoro estaba en lo cierto. Este es un muchacho brillante y vale la pena involucrarlo en esta investigación. Teteto siente la presión de Sócrates y asegura que en relación al saber no podría hacer lo mismo. No cree ser capaz de arriesgarse a definir el saber. Y una vez más Sócrates aprovecha para señalar su superioridad, ¿no? Diciéndole que no se sienta lento en esta carrera hacia el conocimiento. Parece lento porque está corriendo con el más rápido. Sí, pero en realidad es un muy buen corredor. Se entiende la analogía, ¿no? Hago un paréntesis. Por lo que venimos viendo hasta ahora, las definiciones que se le dan a las palabras son un factor muy importante cuando hablamos de filosofía. Creo que son importantes en cualquier ámbito, pero en el de la filosofía mucho más. Por eso mismo voy a ir dando definiciones de las palabras que creo que lo merecen o que tal vez la mayoría de ustedes no conozca, para ir perfeccionando nuestro vocabulario. Estoy convencido de que nunca se es demasiado inteligente ni demasiado viejo como para no usar el diccionario. Siempre que leamos un texto y no tengamos muy claro el significado de un término, recomiendo que lo busquen, ¿sí? En el diccionario. También existen diccionarios específicamente de filosofía. Es más, hay diccionarios dedicados enteramente a un solo autor. Porque los términos que encontramos en un diccionario común de la lengua española, para Kant, por ejemplo, quieren decir otra cosa. Y para Hegel quieren decir otra. Entonces, vamos a poder encontrar diccionarios para leer a Kant, otro para leer a Hegel, etc. Para los que empiezan en este hermoso dolor de cabeza que es la filosofía, les va a alcanzar con un diccionario filosófico. ¿Sí? Yo recomiendo una enciclopedia que es gratuita y que la pueden consultar en internet. Se llama Enciclopaedia Herder. ¿Sí? Escribo el nombre en el chat, así se lo agendan porque, no sé, está muy buena. A ver si se agregó. Bueno, yo traté de mandarlo por el chat. No sé si habrá salido. Bien, sigo. Entonces, todo este trabajo para leer un libro de filosofía, sí. Yo creo que tienen que hacerlo con cualquier libro. Cuando leen una novela o un cuento también. ¿Vamos a tardar más en leer? Sí. ¿Vamos a aprender mucho más acerca de lo que estamos leyendo y de nuestro lenguaje? Por supuesto. También vamos a entender un poco mejor el mundo que nos rodea, ya que en su mayor parte el mundo humano es lenguaje, ¿no? Entonces, siguiendo con esta pasión por el lenguaje, vamos a definir el término analogía, ¿sí? Por más que creamos saber lo que quiere decir.
Según la Real Academia Española, analogía tiene 7 posibles definiciones. Sí, 7 definiciones. Vean si no vale la pena aclarar la idea, ¿no? Voy a leer solamente las que me interesan ahora. Así que son 3. La primera dice que la analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. La segunda dice razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Y la tercera es de la biología. ¿Sí? Dice semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma posición relativa y una función parecida, pero un origen diferente. Me quedo con esta idea central que aparece en las 3 definiciones, que es la semejanza. Si otra vez aparece este término, a Platón le gusta bastante. La analogía que propone Sócrates, entonces, para imponer, según interpreto yo, su superioridad intelectual, es la del corredor. ¿Sí? Propone entender al corredor y al pensador mediante una relación de semejanza. Para entender un poco mejor, ¿no? Para eso propone la analogía. El ejemplo del corredor es un poco más mundano, más fácil de entender. Lo mismo hizo cuando habló sobre el barro. Definir al barro se supone que es mucho más fácil que definir el saber. Por eso recurrió a esa comparación. Entonces, si Teodoro hubiese dicho que Teteto era un buen corredor, no quedaría como un mentiroso si corriera más lento que el mejor de los corredores. Podría seguir siendo un buen corredor igual. Inventemos, a ver, otra analogía, pero con el fútbol. Sí, en Argentina comprendemos mucho mejor las cosas si las relacionamos con el fútbol. Si Teodoro dice que Teteto es muy buen defensor, por ejemplo, no vamos a decir que es un mal defensor porque no le pudo sacar la pelota a Messi. ¿Sí? ¿Se entiende? Messi es el mejor de todos, nadie le puede sacar la pelota. Lo mismo pasa cuando un pensador competente habla con Sócrates. Cuando hablan con Sócrates todos parecen tontos, hasta los más sabios como Teodoro. Y por eso Teodoro no se quiso meter en la conversación, porque sabía que Sócrates lo iba a dejar mal parado. Por eso Sócrates le dice a Teteto que no se preocupe si queda como un tonto frente a alguien que lo supera en inteligencia. Sí, de todas maneras es bastante inteligente. La tarea que están encarando es definir lo que es el saber. ¿Sí? Es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Pero no por eso hay que dejar de intentarlo, dice Sócrates. Teteto ya entendió la fórmula para obtener las definiciones universales que Sócrates exige. Son similares a las de las matemáticas. Por medio de ellas podemos reunir infinitas cosas bajo una misma idea. Ahora tiene que aplicar esa misma fórmula a la pregunta por el saber. Debe encerrar bajo una misma definición los infinitos tipos de saberes particulares. Teteto sigue pensando que no está a la altura de la situación. Sí, se siente intimidado por los laberintos discursivos que construye Sócrates. Al parecer en esa época sí, Sócrates ya era conocido por enredar a sus interlocutores en una maraña de preguntas de las que nadie podía obtener respuesta. A pesar de no encontrar respuestas a las preguntas de Sócrates, Teteto reconoce que no deja de interesarse sobre ese tema. La situación lo incomoda y lo atrae a la vez. Sócrates reconoce esa sensación que cree ver en Teteto y rápidamente le dice que son dolores de parto. ¿Sí? Tiene el fruto dentro suyo. Ese fruto es la respuesta a la pregunta. Cada vez que Sócrates pregunta qué es el saber, Teteto siente una contracción, ¿sí? Como las embarazadas. Esa analogía también está tratando de presentar Sócrates. Otra vez, Teteto queda estupefacto ante las cosas que dice Sócrates. ¿Sí? Debe ser difícil hablar con una persona así. ¿Dolores de parto? ¿Sí? ¿De qué está hablando este señor? Sigamos leyendo, que ahora Sócrates va a aclarar un poco más esto de los partos. Estamos en la página 187. Si veamos si hay algún comentario antes.
Sí, yo voy a ir frenando cada vez que voy a leer, así veo si hay algún comentario de ustedes, alguna pregunta. Por ahora no veo muchas preguntas. Bueno, seguimos. Entonces, página 187, primera línea. Va a empezar a hablar Sócrates. Dice, no me hagas reír. ¿Es que no has oído que soy hijo de una excelente y vigorosa partera llamada Fenáreta? Sí, eso ya lo he oído. ¿Y no has oído también que practico el mismo arte? No, en absoluto. Pues bien, te aseguro que es así. Pero no lo vas a revelar a otras personas, porque a ellos, amigo mío, se les pasa por alto que poseo este arte. Como no lo saben, no dicen esto de mí, sino que soy absurdo y dejo a los hombres perplejos. ¿O no lo has oído decir? Sí que lo he oído, dices Teteto. ¿Quieres que te diga la causa de ello? Desde luego. Ten en cuenta lo que pasa con las parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando ella misma está embarazada y puede dar a luz, sino cuando ya es incapaz de ello. Desde luego. Dicen que la causante de esto es Artemis, porque a pesar de no haber tenido hijos, es la diosa de los nacimientos. Ella no concebió el arte de parir a las mujeres estériles, porque la naturaleza humana es muy débil como para adquirir un arte en asuntos de los que no tiene experiencia, pero sí lo encomendó a las que ya no pueden tener hijos a causa de su edad, para honrarlas por su semejanza con ella. Es probable, dice Teteto. ¿No es igualmente probable y necesario que las parteras conozcan mejor que otras mujeres quiénes están encintas y quiénes no? Sin duda, dice Teteto. A ver, vamos a ver si se puede entender algo de lo que está hablando Sócrates. Estamos ante otro momento importante de la obra, ¿sí? Acá Sócrates describe su profesión. Su profesión se relaciona con el saber, así que esta conversación es bastante pertinente a lo que se venía diciendo. Para describir lo que él hace, se sirve de otra excelente analogía. ¿Sí? Muestra la semejanza que existe entre lo que él hace y lo que hacen las parteras. Sócrates, como él comenta, era el hijo de una famosa partera, y le explica a Teteto que él hace más o menos lo mismo que su madre, pero con algunas pequeñas diferencias. La técnica que lleva adelante Sócrates, la de encontrar verdades mediante una red de preguntas y respuestas construidas dialécticamente, termina llevando el nombre de mayéutica, ¿sí? Cuya traducción literal sería técnica de asistir en los partos. Las mejores parteras, aclara Sócrates, son aquellas que ya no pueden tener hijos, pero tienen que haberlos tenido en algún momento, porque esa experiencia les sirve de base para ejercer su profesión. También debido a esa experiencia pueden percibir mejor que otras personas cuando una mujer está embarazada. Sí, bueno, sigamos leyendo para ver dónde nos quiere llevar Sócrates. Estamos en la mitad de la página 188. Sí, primero voy a ver si hay alguna pregunta. Por ahora no. Bien. Sigo leyendo entonces. Estamos en la mitad de la página 188. Empieza a hablar Sócrates. Dice, las parteras, además, pueden administrar drogas y pronunciar en salmos para acelerar los dolores del parto o hacerlos más llevaderos, si así lo desean. También ayudan en los partos difíciles. Y si determinan que es mejor interrumpir un embarazo de un feto a un inmaduro, realizan abortos. Así es. ¿Acaso no has notado que son las más hábiles casamenteras, gracias a su capacidad para saber qué hombre debe unirse a una mujer si quieren engendrar los mejores hijos? No, eso desde luego no lo sabía, dice Teteto. Pues ten por seguro que se enorgullecen más de eso que de saber cómo cortar el cordón umbilical. Piensa en esto que te voy a decir. ¿Crees que el cultivo y la recolección de los frutos de la tierra,
y el conocimiento de los diferentes tipos de tierra en los que deben sembrarse las distintas plantas y semillas, ¿pertenece al mismo arte o a otro diferente? Yo creo que se trata del mismo arte, dice. Y en lo que respecta a la mujer, amigo mío, ¿crees que son dos artes distintos? ¿El que se ocupa de esto último y el de la cosecha o no? No parece que sean distintos. No lo son, de hecho. Sin embargo, debido a la ilícita y torpe unión entre hombres y mujeres, que se conoce como prostitución, las parteras incluso evitan involucrarse en los matrimonios, porque siendo personas respetables temen ser acusadas por participar en tal actividad. Pero las parteras son las únicas personas que realmente deberían encargarse de organizar los matrimonios. Así parece, dice Teteto. En este último fragmento, Sócrates sigue describiendo el trabajo de las parteras. ¿Sí? Las parteras, como mujeres expertas en partos, también deberían ser las mejores casamenteras, eso dice, porque ellas sabrán qué semillas darán los mejores frutos, saben qué parejas van a engendrar a los mejores hijos. Eso para Platón era importante. Bien, terminemos acá porque ya nos pasamos un poco el tiempo. La semana que viene vamos a ver cómo Sócrates termina de describir la profesión de las parteras y a partir de esa descripción va a explicar lo que él hace, ¿sí? A lo que se dedica. Bien, bueno, como al final de cada encuentro paso la gorra, ¿sí? Para los que quieran colaborar con el espacio haciendo alguna donación. Siempre escribo acá en el chat, pero viste, no anda muy bien. De todas maneras, siempre que subo videos, al final de cada video aparecen los datos de Mercado Pago y de PayPal. Si alguno quiere colaborar, va a ser bienvenido. Bueno, los dejo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Sí, y seguimos con la lectura del Teteto. Hasta luego.